no querían ir ni al colegio. O sea, es como si te deprimiera un montón al extremo de ya no querer ir, porque si no piensas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que van a seguir haciendo? De pena te van a golpear o te van a insultar, y a nadie le gusta eso. Bienvenidos al especial No es Juego. Lo que acabamos de escuchar es un testimonio desgarrador de un caso de bullying. El bullying es una práctica lamentable que se ha dado desde siempre en nuestra sociedad. Sin embargo, luego de la pandemia, cuando nuestros niños y jóvenes han estado más de 2 años en casa y han regresado a la vida escolar, los casos de bullying se han incrementado, pero además tenemos otro elemento que no teníamos nosotros, las generaciones anteriores, y es la tecnología. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de pararlo? Hoy desde TV Perú queremos ser un espacio para llegar a ustedes con soluciones prácticas, porque aquí hay muchos responsables. No es el niño el responsable de hacer bullying o de que se lo hagan. Los responsables somos los padres de familia en primer lugar, también los educadores que deben contener. Pero, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación? Hacemos contenido que justamente nos da una visión de cómo debería ser un adolescente o niño ideal. Hoy tenemos a 4 expertos para llegar a conclusiones, pero sobre todo para hacer un espacio donde podamos tomar lo que hoy hablemos aquí y podamos contribuir a mejorar nuestra sociedad, sobre todo con nuestros futuros líderes, nuestros niños y jóvenes. Quiero darle la bienvenida a nuestros especialistas. Me acompaña Úrsula Bazán, abogada de familia. Bienvenida, Úrsula. Gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. También está con nosotros Stephanie Arce. Ella es especialista de convivencia escolar de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar del Minedu. Bienvenida también. Gracias por estar aquí para conversar hoy. Y por la parte de la psicología, pero desde la visión clínica, nos acompaña Sarita Oliden. Sarita, gracias. Buenos días, ¿cómo está Fátima? Gracias. Y la sociología tan importante que un poco nos cuenta cómo estamos, qué somos como sociedad, está representada esta vez por Jerjes Loaiza. Jerjes, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, se habla mucho, se escucha mucho y tenemos mucha información en las redes, pero me gustaría empezar con los conceptos. ¿Qué cosa es el bullying, Úrsula? Desde el punto de vista legal, el bullying o acoso escolar, como lo denomina la ley que está vigente en estos momentos, son todos los actos de violencia, ya sea psicológica o física continua, que hacen los estudiantes de una institución escolar entre sí, ¿no? Que pueden ir, no solamente el tema de la agresión física, porque bullying no es solamente que te pegan o que te dan un reglazo, sino que también puede ser el acoso psicológico, ¿no? Por ejemplo, a una niña que está jugando con su grupo de amiguitas y le dicen, vamos a jugar a la casita, pero tú no vas a entrar a la casita, vamos a jugar a que tú eres la guardiana de la casita. ¿Para qué? Para que no participe, ¿no? O cuando se trata de excluir a la persona, formar grupos de trabajo y él es al que nunca eligen. Entonces, el bullying tiene que ser evaluado caso por caso para poder determinar cómo actuar en todo lo que es materia legal. Ahora, el bullying no es un delito, es decir, no está penado. El bullying es una contravención que se produce contra los niños y adolescentes y a quien se va a denunciar y finalmente donde va a haber un proceso por contravención es al colegio mismo, ¿no? Al director que ha estado permitiendo que se produzcan esas conductas, a los profesores que pueden haber estado permitiendo esas conductas por no tomar acción inmediata, o a los promotoras del colegio, ¿no? Típico caso, los colegios religiosos, que también se ha sancionado pues a la parroquia, ¿no? que está a cargo del colegio. Y finalmente, cuando se trata de colegios privados, se puede también denunciar a Indecopi y los multan. Ahora, pero bien complicado, ¿no? Porque es como que le estamos echando la culpa al maestro, al educador, al colegio, de ser responsable de algo que deberíamos de aprender en casa. No sé qué me dicen. Sarita, ¿tú? Definitivamente, ¿no? Creo que colaborando un poco con lo que ha mencionado Úrsula, tenemos que reconocer primero que el bullying es una intención de hacer daño al otro, ¿no? Yo busco maneras, veo la debilidad en una persona, sobre todo en pares, estamos hablando dentro del contexto escolar, y busco la manera de cómo que esta persona sufra, ¿no? Y lo hago a través de, como mencionas, de actos a nivel psicológico, a nivel verbal. Ahora, por ejemplo, el bullying, una nueva modalidad es el ciberbullying,
que lo hago a través de las nuevas tecnologías y que se ha incrementado en la pandemia, ¿no? Porque los niños están frente a un computador y tienen el acceso, o muchos ya adolescentes tienen equipos de teléfono y también por ahí se van generando estos actos. Pero creo que el primer ente donde se tiene que trabajar, y como mencionas, es la familia. Definitivamente es la familia primera sociedad, socializadora. ¿no? La primera. Por supuesto, es el ente socializador, es donde los niños van a adquirir valores, van a aprender virtudes, donde van a desarrollar su personalidad, su emocionalidad, y son la relación con los padres y con hermanos y familiares, la familia extensa, donde se van a marcar precisamente sus actitudes, ya sean actitudes violentas o actitudes pasivas de sometimiento, que probablemente vamos a seguir conversando. Bueno, el tema de la familia es que la familia se sumerge en tejidos sociales que van mucho más allá de la misma. O sea, me refiero a elementos estructurales que vienen desde mucho tiempo atrás, porque el bullying es una analogía perfecta, desgraciadamente perfecta, de lo que es nuestra sociedad. Es decir, individuos y personas haciéndose daño entre sí, esperando pasar desapercibidos por la ley o por las normas. Eso es interesante, es decir, si comparamos sociedades, podemos encontrar distintos tipos de bullying o disminución de bullying de acuerdo a qué. De acuerdo a las actitudes y comportamientos que la sociedad, en este caso los niños, no solo ven en su familia, sino ven en el medio. Medios de comunicación. Los medios de comunicación que nos enseñan diariamente. Muertes, violencia, robos, asaltos. O sea, nos están enseñando poco a poco que esa es la naturaleza común del individuo. El individuo nace para ser malo, nace para ser agresivo, nace para violentar a los y a las demás. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también entender que el colegio representa la institución, representa el Estado, vamos a decirlo así, las leyes, las normas. Entonces, los niños tienen en el colegio que aprender que hay elementos, comportamientos, actitudes que no deben desarrollar en torno a los demás. Cuando lo hacen, están rompiendo, infringiendo esas normas, esas leyes, esa institución. Y el Perú se caracteriza, otros países también de la región, por supuesto, por ser países informales, en donde las personas hacen lo que quieren, lo que desean. Entonces, cuando un niño actúa con bullying, está desarrollando un acto informal, en que no le interesan las leyes o las normas que existen a su alrededor. Entonces, es una analogía, hasta una metáfora, podría decir, de lo que es nuestra sociedad. Nosotros vemos a los niños, los acusamos y decimos qué horrible, qué feo, pero nuestra actitud como sociedad es tan similar a la del bullying. Claro, y justamente lo que Jerjes dice se traslada inmediatamente a la escuela, los culpables de todo. ¿Cómo lo ven desde el Minedu? Porque uno como padre, es verdad, cuando pasa algo en la escuela, uno dice el colegio ha sido negligente. ¿Cuál es esa responsabilidad de la escuela? En realidad, cuando existe un hecho de violencia que afecta a los niños, todos somos responsables. Hay que cuidar mucho los mensajes que nosotros damos para poder solucionar problemas. Algo que justamente comentábamos ahora, que el hecho de violencia en la escuela es el reflejo de la familia y de la sociedad. Entonces, mucho cuidado con los mensajes de que el más fuerte es el mejor. ¿Cómo aprendemos a solucionar conflictos en casa? ¿Cómo aprendemos a solucionar conflictos en la escuela? Si yo enseño a mi niño, a mi niña, que solucionar un conflicto es golpeando, respondiendo, gritando, hablando más fuerte, entonces no aprendemos a solucionar conflictos de manera pues empática, responsable, considerando los sentimientos de los demás. El trabajo de las habilidades socioemocionales es responsabilidad de la familia y de la escuela también. Y cuando hay un hecho de violencia, pues hay que trabajarlo a todo nivel, al nivel de la familia, al nivel de la escuela, de los testigos también. Porque si yo soy un compañero de clase que está observando que hay un hecho de violencia, obviamente a mí también me está afectando, pero no puedo quedarme callado, porque para hacer un alto es que alguien tiene que decir algo. La familia, la escuela, la víctima, pero también el testigo. Bueno, entonces, vamos a ir en orden. Tenemos que partir por la casa y los padres. ¿Qué hacemos los padres, que también somos una especie de niños maltratados y que nadie nos enseña a criar? Es decir, ¿qué es lo correcto? Si mi abuelo o mi padre me enseñó a tener un comportamiento agresivo, ¿cómo me puedo dar cuenta que lo que yo le estoy diciendo a mi hijo está mal y puede ocasionar todo lo que vemos? Es el ciclo violento, ¿no, Fátima? Y eso lo veo mucho yo en temas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, pues que si el esposo ha tenido un padre maltratador, él va a ser probablemente maltratador con la esposa. Y hay dos opciones, ¿no? Había una escuela que era la Escuela de Chicago de Criminología que decía que los hijos de delincuentes tenían dos opciones. O eran delincuentes igual que el padre,
o eran niños resistentes y querían ser todo lo contrario, amorosos, correctos, educados. Entonces hay que analizar qué es lo que tienen las personas desde atrás, ¿no? Y trabajar con la familia, sobre todo, y que los chicos sepan a nivel escuela, me imagino, a nivel de la familia, cuáles son las responsabilidades que tienen, porque ahora nos hemos ido hacia el otro lado, ¿no? Cuando el reforzar los derechos de los niños y de los adolescentes no significa que ellos van a tener pues carta libre para hacer lo que quieran. Claro, nos hemos ido para el otro lado. Nos hemos ido para el otro lado, ¿no? Ay, pero si le llamo la atención le va a afectar. Entonces, no, los chicos necesitan medidas correctivas por su propio bien, porque se van a desarrollar y van a ser personas de bien en la sociedad. Entonces, los chicos deben saber, por ejemplo, yo tengo 14 años, entonces, pues, a los 14 años yo ya estoy empezando a tener cierta responsabilidad penal, puedo infringir la ley penal. Entonces, si yo le causo lesiones a alguien, pues va a haber un procedimiento en mi contra. Claro, con diferentes reglas que me protejan, pero ellos tienen que estar conscientes también de las responsabilidades que tienen, de que existe una ley de bullying, que no solamente es porque no lo debes hacer porque el otro va a sufrir, sino qué responsabilidades tienes tú como niño, como adolescente, ante tus compañeros y ante la sociedad. Y desde el punto de vista psicológico, Creo que lo que mencionas, estoy completamente de acuerdo en que es importante que los niños sean responsables, pero también mencionabas el tema de cómo el carácter o la manera de manejar los problemas en los padres influye en las características o en las conductas de sus hijos. Recordemos que somos personas que traemos un bagaje emocional, una estructura mental y emocional que muchas veces puede estar marcada por la violencia, ¿no? O puede estar marcada por la sociedad, la comunidad, como comunicaba Jerjes, que ha introyectado en nosotros una manera de solucionar los conflictos. Creo que para ser padres no hay un manual, pero sí necesitamos capacitarnos como padres. Primero, reconocer que mi hijo es el resultado de un entorno familiar. Segundo, evaluarme y poder revisar cómo estoy yo manejando las soluciones de conflicto, cómo manejo yo de repente el tomar ciertas decisiones, cómo me relaciono con los demás, porque hablábamos de la falta de coherencia a veces en los padres. Cuando le pides al niño, no, ¿sabes qué? Si te están maltratando, defiéndete, ¿no? Tírale también de esta manera. Y lo instruyen, lo preparan, ¿no? Lo anticipan y no le hacen ver la diferencia entre lo que es defenderse y lo que es atacar. Yo me puedo defender de una manera asertiva, me puedo defender de una manera de pronto directa, con un no me gusta, con comunicar, pero ya el atacar es agredir y entra en un círculo, como mencionaba, el círculo de la violencia. Entonces, papás, es muy importante, creo yo, capacitarnos, prepararnos, buscar herramientas y trabajar, ¿no?, en sanar precisamente. Algo que en la pandemia se ha desarrollado mucho y investigaciones lo dicen, es el estrés en los padres. Hay una comorbilidad entre el estrés de las madres, básicamente, o los papás, y la conducta agresiva de sus hijos, ¿no? Entonces necesitamos la salud mental de los padres, creo que es una prioridad. Y yo quisiera agregar algo ahí. Es importante trabajar la crianza respetuosa en los padres, pero si uno es extremadamente estricto Total. y ellos, vamos a suponer, trabajan con sus hijos desde la sanción, es igual al otro extremo, así es. que justamente comentabas que yo soy absolutamente permisiva. Exacto. Vamos a Entonces, regresar luego de esta pausa justamente viendo la crianza positiva, qué es lo que nos dice, y también cuál es el impacto social del comportamiento de los padres con nuestros niños. Estamos aquí en este especial No es Juego y todos somos parte de este problema. Así que hoy vamos a tratar de llegar a soluciones para trabajar y tener una mejor sociedad. Ya volvemos. Vamos a hacer un corte y de ahí vamos. Ahora que regresamos, como quedamos en esta posición. No es juego. No es juego cuando nuestro niño llega llorando a casa y nos dice que lo han molestado. No es juego cuando de repente nuestro adolescente se encierra en su cuarto y no quiere ir al colegio. No es juego que nosotros los padres simplemente digamos que es parte de la edad y que va a pasar.
no es juego. Cuando en el colegio los docentes nos llaman y no asistimos a las reuniones y nos damos por desatendidos y les decimos que ellos son responsables de nuestros hijos. Hoy estamos hablando sobre bullying, pero lo importante de hoy es entender que ese es un problema que tiene muchísimas aristas y que todos los que participamos de la sociedad somos responsables. Y justamente estábamos partiendo desde los padres, ¿no? Yo tengo a mi hijito, mi recién nacido, quiero lo mejor para él, pero como que va pasando el tiempo y me cuesta criar porque nadie me enseñó. Y acá veíamos desde la parte legal y psicológica, desde la parte educativa, ¿cuál es esta responsabilidad de la crianza? Aquí queremos tomar en cuenta que las pautas de crianza son muy importantes. Para eso existen escuelas de padres también. Entonces, que no van los padres. Y a veces hay estos problemas, ¿no? Donde la asistencia de los padres de familia son muy pocas. Pero justamente les comentaba que tanto una pauta de crianza muy permisiva, que es un extremo, como demasiado estricta, genera como consecuencia estudiantes que no saben manejar, niños, niñas, hijos, que no saben manejar sus emociones y que pueden ser tanto víctimas como agresores. Entonces, las pautas de crianza son muy importantes. Debemos tener una crianza respetuosa, pero también enseñarle a los niños que tienen responsabilidad. Amor con disciplina. Por supuesto. Jerjes, ¿y cómo lo ves desde la sociología? Tú que has estudiado las sociedades, ¿cuál es este contexto y cómo estamos siendo los padres de estos tiempos? Padres post-pandemia, con mucha mirada al futuro, pero también con bastantes errores. Sí, quería decir brevemente el problema que implica el bullying frente a los problemas que tenemos los adultos, ¿no? Si nos pasa algo, decimos hay que denunciarlo, hay que ir a la comisaría, pero también no lo decimos, no te van a hacer caso. ¿Para qué iniciar un proceso que nadie te va a hacer caso? Entonces, el padre, madre le dice a los hijos que hagan algo que en realidad en la sociedad, como repito, informal, sin instituciones, que por desgracia el ser humano, el individuo, ciudadano, ciudadana no cree en los mismos. Entonces, ¿de qué manera podemos avanzar? Por un lado. Segundo lugar, esta violencia de la que estamos hablando es una violencia con tendencias o características patriarcales. Es una violencia física o psicológica, pero que busca destruir al otro a través de la fuerza. La fuerza no solo se manifiesta a través de la violencia, sino física, sino a través de muchas formas, muchas aristas, como bien decías. Y en tercer lugar, los niños, niñas, no nacen siendo malos, nacen a través de una serie de socializaciones y tejidos, otro generalizado, a través de un tejido que va incorporando referentes. O sea, sin referentes no somos lo que somos. Entonces, una buena manera, una manera efectiva en que los padres, madres, instituciones puedan ayudar a los niños y niñas, ¿no? Es creando o construyendo referentes alrededor de ellos y de ellas. Sin referentes no somos nada. Claro. Ahora, no se trata aquí de culpar a los padres, sino de aceptar que de repente mi crianza está yendo por un camino equivocado y que tengo la posibilidad de cambiarla, de transformarla para contribuir a través de mi hijo con la sociedad. Me gustaría compartir con ustedes un testimonio de un caso de bullying, de lo que siente la madre y también la posibilidad de salir adelante. ¿Lo vemos? Adelante. Y a mí me empezaron a molestar, decir indirectas que a mí no me gustaban. Y encima a mis espaldas hablaban con mis compañeros. Ellos también sabían, a los cuales ellos también, mis compañeros grandes, les molestaba a ellos. Mis compañeros, guiados por mi compañera, y que ellos, un día, mi compañera Kiara fue la que se acercó y me dio un codazo pues en la cara, justamente. En los recreos a veces, y otras veces no. Aunque mayormente me molestaban mucho, sí. Y los profesores no hacían nada cuando se les decía. Me llamó la atención y ellos, para ellos igual le seguían. En mi experiencia les diría que no se quieren callar y hablan con sus padres, porque si no va a ser peor. Les digo porque en cualquier momento puede ser que ellos se encuentren con ustedes y les trate peor de lo que ya los hubieran tratado. Y mejor es hablar que quedarse callados. Eso sí, no se quieren callar nunca. Ahí es donde me doy cuenta que ella no se sentía cómoda, siempre venía un ánimo mal, venía triste. En vez que una niña venga normal a tu casa, feliz del colegio, ella venía en malas lágrimas, venía y me decía, mamá, no me siento bien, en el colegio me están molestando. Fui a hablar al colegio y solamente hablé con la tutora y me dijeron que me iban a dar una solución. Solicité hablar con los papás y nunca aparecieron los papás. Tuve que mandar una carta anterior al colegio con mi abogado y porque las agresiones de esa niña no, ni siquiera, lo único que la niña hizo fue pedir disculpas nada más. Esto hubiera pasado una tragedia, porque sinceramente yo la vi mal a mi hija, estaba muy mal mi hija.
emocionalmente salió muy mal. Este tema genera un temor muy fuerte y también una baja autoestima para que pueda afrontar otros tipos de actividades escolares. Eso es lo que pasa. Entonces se retrae prácticamente y tiene la conducta de evitación, en este caso evitación social. En el caso de la identificación de esos aspectos detallados de la víctima, cuando escogen esto, los victimarios también lo hacen en función a las cualidades de autoestima que tienen. Ellos, por ejemplo, también, al igual que la persona que recibe bullying, también tienen baja autoestima. Es por ese motivo que buscan también la agresión para inconscientemente sentirse bien. La única forma de actuar es la prevención. Si en algún momento llegase ese hecho, las autoridades escolares deben estar obviamente presentes inmediatamente en el acto y ver la forma de que vuelva a suceder este hecho, ¿no? Ahora, como dije, la prevención sumamente es importante. Si yo me estoy percatando en el colegio de que está ocurriendo violencia, de hostigamiento, insulto, falta de respeto a alguno de sus compañeros, inmediatamente llamar a los compañeros al área de psicología y poder conversar con ellos. Es desgarrador, ¿no? Escuchar el testimonio de la niña y también de la madre, ¿no? El sufrimiento de un padre es muy grande cuando el niño llega a casa a decirnos que no es feliz, que lo están maltratando, pero seguimos planteando dónde recae la mayor responsabilidad. Y nuevamente, ¿cuáles son las características del niño que es víctima de acoso y qué pasa con el tema de la autoestima? No sé, Jerjes. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de acoso nos estamos refiriendo a una construcción de identidad, o sea, nosotros construimos nuestra identidad de diferentes formas y cuando el niño, niña, niños violentan a otra persona, a otro niño, lo que están haciendo es construir su identidad en base a esa violencia, esa fuerza. Y la otra parte también construye su identidad en decir no soy débil y no soy débil soportando todo esto. Los rituales sociales, lo estudio de la antropología, que se desarrollan en toda comunidad, a medida que aportan o en todo caso señalan o plantean mayor violencia contra la víctima, son esos rituales, esos vínculos, se supone que son aún mucho más fuertes entre los miembros que violentan e incluso con la persona violentada. Suena irónico, suena raro, suena extraño, pero son parte de los rituales sociales. Totalmente negativos, por supuesto, pero como hemos hablado, se debe a todo un contexto, no es algo aislado. Entonces, esta construcción de rituales se desarrolla en la medida que el niño o la niña está construyendo sus identidades poco a poco y esta construcción puede terminar siendo algo muy negativo para él, para ella y para los demás y que va constituyendo sociedades como la que tenemos en el presente, porque somos lo que somos porque también hemos pasado por esto. O sea, nadie es inocente en ese sentido de creer o decir yo nunca lo he hecho, yo he visto, he observado, todo lo que estamos acá lo hemos comentado antes de esta grabación, hemos visto bullying, hemos sido víctima de ello o de alguna manera también lo hemos observado. Ahora, ¿cómo es que un niño con baja autoestima tiene la mayor posibilidad de ser un niño acosado, agredido en el colegio? Aquí creo que es muy claro lo que nos menciona Jerjes en decir de que construimos una identidad y precisamente parte de esa identidad puede ser una mirada disminuida de sí mismos, ¿no? Que viene producto de qué, de las relaciones ya en casa, que viene de las comparaciones entre hermanos, que viene en la escuela cuando quizás no se validan las emociones, cuando hay mucha exigencia, expectativas en el ámbito escolar, en el ámbito familiar, pero creo que la autoestima, esta mirada de mirarnos capaces, amorosos, personas que somos dignas de respeto y de trato, se va construyendo con el tiempo, con el pasar de los años, pero es muy importante de que esta falta de autoestima básicamente se convierte como que en un síntoma, como que el agresor ve esta debilidad en la persona, esta inseguridad para hacerse cargo y hacerse responsable, que va a permitir que se genere un tema de violencia. Entonces, pero más allá de la autoestima hay otros factores, Fátima, no solamente es ello, sino muchas veces viene producto de ciertas vivencias que ha tenido el niño o ciertas experiencias en casa que ya como modelos aprendidos que van a generar en él la sumisión, que van a generar el retraimiento, que van a generar la predisposición para eso, ¿no? Yo tengo que hacerme cargo, yo soy valiente, voy a permitir que me maltraten. Y a veces el callar. Creo que el mayor alimento para el bullying es el silencio en los niños, esta debilidad y esta capacidad de mirarse en el que no puedo hacer partícipes a otros, sino yo tengo que ser responsable. Y además también que la sociedad es muy cruel y le dice al niño que él es el responsable. Y no es así. No es así. Cuando a veces la sociedad nos dice, bueno, tú tienes que aguantar o tú tienes que solucionar el problema. Voces de los padres, voces de los adultos de la escuela. No, o sea, la atención del bullying es integral. La responsabilidad tiene la escuela, tienen los padres de familia. Pero algo que yo quería acá agregar es,
los niños necesitan trabajar sus habilidades sociales. Si tú no las trabajas, vamos a suponer, atiendes el caso del bullying en esa escuela, va a otra escuela, pero como no tiene habilidades sociales, entonces otra vez puede ser víctima de bullying. En el portal sí se ve, que es un portal del Ministerio de Educación para reportar casos de violencia escolar. Nosotros colocamos en los reportes las razones por las cuales sucede el hecho de violencia. Una de las grandes razones es porque soy tímido o tímida. Dificultades en las relaciones interpersonales, es decir, si yo no tengo habilidades sociales, obviamente voy a ser el blanco de un bulleador. Entonces, me cuesta decirlo y es importante trabajar en el mensaje de comunicar. Yo solo no puedo ir a la desesperanza prendida de, bueno, tengo que aceptarlo. No, tengo que hablar. Y eso también hay que ver las señales de alerta. ¿Y qué tan importante es educar a nuestros niños respecto a sus derechos y deberes? Totalmente. Acá en el tema del bullying, como se trata de niños y adolescentes, estamos en una clara colisión de derechos, ¿no? Porque por un lado están los derechos de la víctima, ¿no? En primer lugar, la dignidad, porque lo primero que afecta al bullying es la dignidad como ser humano. Puede ser la integridad física, la integridad psicológica, porque a veces el niño cuando le hacen bullying no es solamente porque sea tímido o tímida, puede ser también porque piensa diferente, porque tiene otras costumbres, otra manera de ser, otra manera de querer jugar, y poco a poco lo van excluyendo y se va aceptando esa exclusión como si fuera algo normal. Y por otro lado también está el derecho a la educación y al desarrollo de la personalidad del agresor. Entonces, ahí hay un problema bien grande que yo considero que todavía no se resuelve. ¿Por qué? Porque los chicos, y creo que no me van a dejar mentir Stephanie y Sarita ni Jerjes, que los niños ya te escanean, de frente te escanean. Entonces, yo ya molesté a mi amiga, le rayé su dibujo, pero me van a llamar la atención y en mi casa no me va a pasar nada. O me van a mandar a reflexión, ¿no? Porque ya no lo suspenden de clases un día. Entonces yo creo que debe haber ahí una solución que sea efectiva contra esos casos para que se les pueda poner un tope, ¿no? Y los padres también, como bien decía Sara, juegan un rol muy importante y no solamente son los profesores. ¿Por qué? Porque los padres a veces les celebran a los hijos, uy, no, mi hijo es el bacancito, entonces se mata de risa porque la otra se pone a llorar cuando la molesta, porque esta chiquita cuando la molestan pues también que hace un show y no contribuye. Oye, ¿tú por qué no le enseñas a tu hijo a defenderse? O sea, un niño se está yendo a la escuela, no se está yendo a una jungla para practicar taekwondo ni kung fu, ¿no? Claro, y además tenemos que entender que la escuela, más allá de los conocimientos que aprenden nuestros hijos, es el lugar donde aprendemos a sociabilizar, a resolver problemas, a dar mi punto de vista, a que existe una democracia, a que luego me pueda comportar como un ciudadano que necesita, en este caso, el Perú. Tenemos que hacer una pausa, pero no se muevan, porque vamos a regresar para hablar sobre el niño y el joven que agrede. ¿Qué está pasando por él? ¿Necesita afecto? ¿Necesita atención? ¿Y qué hacemos con el agresor? ¿Lo castigamos? ¿Lo suspendemos? ¿Lo etiquetamos? ¿Y qué va a significar en su vida? Regresamos con todo eso aquí en No es Juego, este especial contra el bullying de TV Perú. Estamos de regreso aquí en No es Juego y solamente quiero empezar este bloque diciendo que cualquier momento de nuestra vida es especial e importante para cambiar. No debemos de lamentarnos por las cosas que no hemos hecho o por los errores cometidos. Como padres tenemos la posibilidad de decir, aquí empieza una nueva vida. Pero no solamente los padres, los docentes, la sociedad y los medios de comunicación. Habíamos hablado de las características del niño que puede ser bulliado, pero ¿qué pasa con el niño que agrede? ¿Por qué lo hace? ¿Qué necesita? ¿Cómo lo ven ustedes? Fátima, quisiera comentar ahí de que básicamente a veces se estereotipa al niño como un niño violento, un niño agresor, un niño malvado, ¿no? En la sociedad, un niño que de pronto con problemas,
Pero también tenemos que tener en cuenta que en algunos casos son niños que tienen antecedentes de trastornos o dificultades emocionales, ¿no? Un niño con depresión, un niño con ansiedad, un niño con alguna, digamos, discapacidad. O que le ¿no? faltan O los una padres condición, o el o juego. falta de padres. Claro, niños que son a veces abandonados por sus padres. Tratan de buscar la atención, tratan de llenar ese vacío emocional, satisfacer esas necesidades emocionales de aceptación, de pertenencia, de ser parte de un grupo, llamando la atención de sus compañeros. Y tienen ahí a los espectadores. Hay niños que no le hacen la burra cuando maltrata al otro, son los líderes, son alguien. Construyen una identidad a partir de la violencia. Entonces, creo que es muy importante. Por otro lado, también tener en cuenta de que hay niños que han aprendido de esa manera. El violento ha aprendido a solucionar de esa manera los conflictos. Hay ahí la necesidad de trabajar las habilidades sociales, la inteligencia emocional en los niños. Pero también, por otro lado, y para terminar, es que los niños que son violentos muchas veces están siendo producto de un ambiente, es como que un reclamo al no ser escuchados y al no ser tomados en cuenta, incluso dentro de la misma escuela. Que no creamos en las relaciones sociales de los niños, hay relaciones de poder. Y esta actitud de un niño o una niña frente a los demás se desarrolla en la medida que tiene legitimidad frente a los demás. Total. Si todos los niños y niñas vieran que esta actitud no la van a pasar o la recriminan y dicen eso no puede ser, entonces no lo va a hacer, se va a quedar solo y al contrario, va a ser el anormal o la anormal frente a esto. Totalmente. Pero si se normaliza, se cotidianiza y si se legitima, es porque los niños y niñas están predispuestos a ver en las relaciones de poder quién tiene la voz, quién va a poner la pauta en ese colegio o en el aula. Y va a depender de esas relaciones entre unos y otros ellos. Por eso es importante el diálogo, conversación con profesores, con padres, etcétera, porque van construyendo socialmente los roles que en el futuro pueden tener. Y eso es lo triste. Ahora, atender un caso de bullying implica atender a la víctima como al agresor también. Entonces, si yo no atiendo, si yo no digo un caso de bullying, entonces, ¿cómo este agresor puede recibir una atención psicológica? ¿Cómo podemos identificar si es víctima de violencia? Por eso es importante esta atención. Ahora, como bien comentabas, ¿por qué el agresor es el bacán de la escuela? Todo lo admiran, lo miran como diciendo, bueno, yo quisiera ser como él. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje que estamos dando como sociedad de quién es la persona a la que admiramos, a la que respetamos? Como medios de comunicación. Estereotipos, muchas veces estereotipos, ¿no? Son personas que de repente levantan la voz, son personas populares o incluso las redes sociales cuando envían este mensaje de que soy la más linda, la Barbie, mencionaba Úrsula, ¿no? La Barbie del salón. Entonces, como Barbie del salón, como sobresaliente por mis acciones, ¿qué es lo que hago yo? Precisamente doy rienda suelta a toda, lamentablemente, esa necesidad afectiva y reitero que existe en los niños agresivos, ¿no? Esa necesidad de servicio, necesidad de tener una participación y de pronto también, ¿no? Que enriquece o enmascara muchas veces la inseguridad, el miedo que hay en ellos, la falta de autoestima que tienen también o muchas veces también que son producto de maltratos. Claro, pero además también que ahora tenemos la tecnología, las redes sociales, ¿no? De repente yo en el colegio, a mí me hacían bullying, y es cierto, pero yo por mi casa tenía otras habilidades y nadie me hacía bullying. Pero ahora es como que se comparten los videos por WhatsApp, la foto que no le gustó a la niña porque de repente tiene brackets, o el niño que es muy alto, y eso se comienza a viralizar y hay como, mira, acá estás, ¿ah? Y claro, ¿cómo si los adultos no podemos con el tema tecnológico, si es que sacan una publicación de nosotros, cómo manejar legalmente y enseñarles a los niños? Eso es muy interesante porque si te das cuenta, las redes sociales son un circo romano ahora. No solamente Facebook, TikTok, Instagram, el mismo WhatsApp, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad muy grande, tanto de padres como a nivel de escuela, ¿no? Yo he visto un caso de una niña a quien le estaban haciendo bullying con el Messenger del Facebook hace varios años. Entonces la mamá se va donde la psicóloga del colegio con la esperanza, pues, ¿no? Y casi segura de que la iban a atender. Oye, pero si tu hija tiene 3 años, ¿por qué la dejas tener Facebook? Oye, pero has visto todos los emoticones que manda y por eso la contestó así la niña. Entonces justificando a la agresora porque ha sido un problema entre niñas. ¿Por qué la dejaste tener Facebook a tu hija en vez de decir, oye, lo que le ha pasado está mal, vamos a intervenir de esta forma? Porque lo que se debe hacer es denunciar el hecho, pues, ante el colegio, el director, el tutor. Esta sí se ve, por ejemplo, el Ministerio de Educación. Está también la comisaría también, donde se puede denunciar este tipo de actos para que se tome acción
y se hagan las evaluaciones y las investigaciones pertinentes, porque esto es algo que ningún niño merece vivir. Se ha demostrado que las redes sociales producen estrés, tendencia de suicidio, se ha demostrado, ha habido juicios al respecto, o sea, no es un secreto eso. Y si los niños y niñas están dentro de esta lógica que propicia cultura de la cancelación, o sea, prácticamente perseguir a una persona, estigmatizarla, ¿no? Estereotiparla por una imagen, etcétera, va a ser aún peor. Entonces las redes no necesariamente son nuestros aliados, son nuestros enemigos en determinados momentos. Tenemos que aprender a utilizarlas, porque toda herramienta puede ser algo positivo, pero también puede ser un arma de doble filo contra nuestra propia capacidad, nuestra propia seguridad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que las redes pueden hacer con nuestros niños, niñas. Y ahí viene la responsabilidad de los padres, ¿no? De poder enseñarles a cómo usar estos medios de comunicación, saber en qué momento es el más adecuado para darle a mi hijo el acceso al celular, ¿no? Me preguntaba una mamá, mi hija tiene 12 años, ¿le puedo dar celular? Investigaciones internacionales dicen que sí, pero yo le pregunto, ¿tu hija es lo suficientemente madura como para poder manejar un Messenger, un WhatsApp? ¿Tu hija es responsable? ¿No? ¿Cómo ves esa madurez moral que se va construyendo con el tiempo? Ahora, en la práctica de ustedes, ¿hay algún caso que los haya conmovido? Porque claro, hablamos de cifras, hablamos de mucha teoría, pero a veces el papá o el docente que está al frente no se identifica porque dice es que eso es lo que dicen los libros, eso es lo que dice la literatura, pero lo mío es distinto. No sé si me puedan compartir a manera de testimonio, desde sus visiones, algún caso que los haya impactado para compartirlos con todos los que nos están viendo aquí en TV Perú. Bien, yo creo que todos los casos de bullying tienen una personalización que nos invita a mirar cómo sufre la víctima y cómo sufre la familia. No es un hecho aislado, no es que la víctima solamente sufre, es toda la familia, ¿no? Porque afecta psicológicamente al niño. Pero algo que sí quisiera reflexionar a partir de todos los casos que yo veo es que cuando el bullying es incipiente, aparece y lo minimizamos en la escuela, como bien comentaba, no porque lo dejas tener Facebook o no, este es un hecho aislado. Claro, juzgamos, ¿no? Juzgamos la situación, pensamos que es un hecho que sucede esporádicamente, no lo atendemos. Pueden suceder casos sumamente terribles. O sea, puede ir creciendo. Suicidios, ¿no? Autolesiones en chicos víctimas. Los padres no saben cómo controlar. ¿Por qué? Porque no lo atendimos en la etapa en donde debimos haberlo detectado. Totalmente, ¿no? Un caso dramático, recuerdo de un joven que me contaba que era violentado constantemente, lo maltrataban, lo golpeaban, segundo de secundaria, un niño prácticamente, hasta que un día decide agarrar un cuchillo y amenazar a las personas, y se convirtió del violentado al violentador. Y me dijo, ahora me siento bien, porque ahora yo los amenazo, ahora yo robo, ahora yo golpeo. En las noches este niño se dedicaba a robar a los transeúntes en determinado distrito. Entonces, esto es parte de ello también. A mí me impactó un caso de un jovencito de 12 años, tenía un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o sea, ya diagnosticado un TDAH, y lamentablemente el colegio veía en él una oportunidad para poder bullearlo, ¿no? Un grupo de compañeros. Se burlaban porque se olvidaba las cosas, porque no aprendía con facilidad, lo insultaban, pero lo dramático y que a mí sí verdaderamente me rompió el corazón es la actitud que tomó la mamá frente a esta situación, ¿no? Lo castigaba porque se olvidaba las cosas, entonces no solamente era la violencia en la escuela, sino en la casa, ¿no? Y una vez me dijo, bueno, psicóloga, lo que he hecho es quitarle la televisión un mes, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué hace un niño? Este niño tenía ya ideas suicidas. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con las posibles soluciones. Es difícil poder solucionar todos los casos, pero a veces no podemos cambiar de la noche a la mañana los problemas ni a las personas, pero sí la actitud frente a ellos. No es juego. Volvemos luego de esta pausa. Y el tiempo... juego. Hemos hablado de la responsabilidad de los padres de familia, de la escuela, pero los medios de comunicación, ¿dónde quedan? ¿Qué cosas les decimos diariamente a través de una pantalla, de un micrófono y de la misma información que se maneja en las redes sociales a nuestros niños y jóvenes? Y les planteo a ustedes la pregunta, ¿somos responsables en algo o en mucho los medios de comunicación?
Definitivamente. ¿A quién admiran nuestros niños? ¿A quiénes admiran? ¿A qué héroe? ¿A qué personaje? ¿A qué líder de opinión? ¿Qué programa le gusta ver? ¿Qué cosa le gusta observar? ¿Como quién quiere ser? Y los medios de comunicación, noticieros, por ejemplo, por desgracia, nos enseñan noticias de personas matándose, robos. Si uno ve los medios de comunicación, cree que al salir a la calle le van a robar, le van a raptar, lo van a secuestrar. Entonces un niño crece con miedo. ¿Y qué te haces cuando tienes miedo? Reaccionas con violencia, reaccionas con fuerza, reaccionas como queriendo enfrentarte contra el mundo. Entonces los padres, padre y madre, tienen que darse cuenta que los medios de comunicación son en muchos momentos enemigos frente a nuestros niños, porque ellos todavía no saben evaluar lo que observan, no saben que todo esto es una suerte de circo de comunicación. ¿Quién da más? Y quién al final demanda más noticia, demanda más de este circo. Entonces todo esto es una carnicería de noticias que los niños tienen que entender, y junto a los padres, que no es lo mejor, lo más saludable. Claro, y que también se tratan de productos finalmente, ¿no? Si vemos un noticiario con nuestro niño, le podemos explicar cómo son las noticias, cómo se es difícil, porque claro, los papás llegamos a veces muy tarde y no tenemos ese tiempo. ¿Qué dicen desde la visión educativa y la relación con los medios de comunicación? Aquí, por ejemplo, los estándares de a quienes admiramos, ¿no? Si tú pones un estándar de belleza de cómo tendrías que ser como mujer, como varón, entonces justamente los chicos que salen de este estándar son los que son víctimas de bullying, ¿no? Entonces ahí a quien admiramos, al que es muy sociable, al que es bonito, al que tiene cierto color de piel, entonces ahí aparece el bullying también por orientación sexual, por raza, por costumbres de tu familia, por distintas características. Y desde la parte legal, ¿hay responsabilidad? Yo creo que sí, porque los medios de comunicación cumplen un rol muy importante más allá del tema de los estereotipos de información sobre las regulaciones, sobre los deberes, las responsabilidades, que no solo tienen los padres, sino también los niños. Entonces yo creo que falta mucha educación legal por un tema de prevención. La ley está bien bonita, pero ¿de qué nos sirve si es que no prevenimos estos casos? Alguna vez alguien me decía, oye, pero un medio de comunicación es una empresa privada y una empresa privada tiene la potestad de poner el contenido que quiera, pero el que decide quién lo ve es la persona o el niño. ¿Es así? Muchas veces, bueno, en una parte, pero creo que es muy importante reconocer la responsabilidad en la salud mental de la comunidad, ¿no? La manera de cómo manifestamos el resolver los conflictos, la manera de qué temas estamos compartiendo, como este programa que es educativo, que instruye a los padres, que alienta, que genera soluciones, y también por sobre todo trabajar en el tema de la capacitación siempre hacia los padres, que son los entes reguladores y los constructores de ¿qué? De adultos. Queremos en la sociedad adultos sanos, queremos personas capaces de poder comunicarse con asertividad, personas que puedan contribuir, personas políticas en general y en todas las entidades que puedan relacionarse de una manera correcta con los demás, respetando los derechos, comunicando sus deberes. Pero creo que los medios de comunicación pueden ser una puerta segura si es que se maneja con bastante sabiduría, con prudencia, ¿no? Y promovamos desde aquí, desde donde estemos, en los lugares, que los medios de comunicación tengan ese contenido favorable, más allá de los estereotipos, más allá de las cosas bellas, de lo que se pueda compartir, que tengan mensajes que promuevan conciencia sobre este tema para el favor de la familia. Y ojo que los medios de comunicación también nos llevan a ser muy competitivos, ¿no? A ser el mejor siempre, pero el mejor no necesariamente es el mejor en el mejor sentido. O sea, el mejor termina siendo cómo haces para que el otro caiga. No ayudas al otro, no eres solidario, tienes que ser el que más brilla, y eso es lo que se llama muchas veces, y los medios de comunicación nos lo enseñan. Vivimos en un capitalismo constante del mejor, siempre ser el mejor, la mejor. El Superman, que todo lo puede, pero nunca pide ayuda, ¿no? El que se autoabastece de todas las noticias, de todos los contenidos para ser el mejor. Y eso es muy peligroso, porque no enseñamos a ser solidarios, no enseñamos lo que hace mucho tiempo era nuestro Perú, un IU, un AINIC, una reciprocidad, un conjunto, una familia, la sociedad como familia. No tenemos eso, solo tenemos una visión individualista de la persona. Claro, entender la importancia de la empatía, de la inteligencia emocional, que nuestros niños ahora tienen inteligencias múltiples, que tienen habilidades diferentes y que de repente también tienen distintas maneras de aprender, y somos responsables todos de darles las herramientas para que logren los objetivos sin bullying. Yo les voy a pedir algo un poco complicado, pero apelo a la experiencia de ustedes. ¿Nos podrían dar recomendaciones concretas desde cada uno, desde lo legal, lo psicológico, la sociología y la educación, para poder contener lo que estamos pasando como sociedad?
Sí, bueno, contra todo tipo de agresión se tiene que tomar acción, valga el verso, sin hacer esfuerzo, es ir a la dirección del colegio, se puede ir a la comisaría y estos temas incluso se pueden judicializar en un proceso de contravención. Es decir, si hay una familia que está en estos momentos viéndonos y su niño sufre agresión y el colegio no hace nada, dice, son cosas de niños, señor, tranquilo, ¿yo puedo denunciar al colegio? Por supuesto que sí, no solamente en materia de derecho de niños y adolescentes, sino incluso si se trata de colegios particulares, te puedes ir a Indecopi también y les dan su multa por eso. Muy bien. ¿Cómo hacemos desde la parte psicológica? ¿Cuáles serían esos consejos que debemos de aplicar? Me dirijo a las familias. Creo que es muy importante que las familias puedan cultivar la buena autoestima en sus hijos. Segundo, desarrollar habilidades sociales, partiendo desde la capacitación en los padres para que le podamos transmitir. No podemos dar aquello que no tenemos. Por otro lado, también es importante aprender que los niños sepan decir no. No cuando algo no me agrada, no cuando quiero dar una opinión diferente, que puedan plantearse de manera asertiva en la resolución de conflictos, que los padres puedan ser observadores de sus hijos, no solamente criadores, no solamente compañía en casa, ni proveedores, sino que creen en ellos valores y que observen precisamente qué es lo que está sucediendo, con preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te va? ¿Qué has hecho hoy día en la escuela? No esperando un sí o un no, sino interesándose verdaderamente por lo que sus hijos están viviendo. Y por otro lado, que si yo detecto, papás, detecto que mi hijo es el agresor, comunícalo a la escuela. Es doloroso. No se puede muchas veces aceptar. Es doloroso pero aceptar es que es importante. fracaso, ¿no? Así es frustrante, pero es necesario. ¿Por qué? Porque estoy enseñándole a mi hijo una manera diferente de vivir en sociedad. En la vida adulta va a tener muchos problemas, no siempre va a poder lograr lo que quiere. Y por último, es muy importante buscar ayuda profesional. Cuando yo no tengo las herramientas, no es que he fracasado, no es que soy incompetente como padre, sino que puedo aprender esa capacidad de ser flexibles y de poder aceptar, necesito recursos, necesito herramientas para poder darle lo mejor a mis hijos. Algo que me encantó que dijiste, y con esto termino, es, papás, no podemos cambiar de pronto el bullying, no lo podemos erradicar, pero podemos cambiar las realidades en tu hogar. La manera, la perspectiva como tú lo manejes va a ser una gran diferencia. Y escucharlos, ¿no? Porque a veces uno dice, es que no tengo tiempo, llego cansado, pero si llegamos a las 8 de la noche y nos sentamos un rato en la cama o en ese banquito y decirle cómo te fue, cómo te sientes, generas espacios de confianza, ¿no? Espacios donde tu hijo no se sienta que va a ser criticado ni calificado, sino que todo lo contrario, que lo aceptas como es. Incluso lo aceptas si es que es el agresor porque le vas a dar la ayuda que necesita. Claro, y a veces los agresores están diciendo, papá, mamá, mírame, estoy aquí. Y cuando uno los comienza a mirar, a darles afecto, dejan de ser agresores, ¿no? Disminuye esa defensiva. Muy bien. ¿Cuáles serían las Bueno, recomendaciones? creo que es importante crear espacios de diálogo, espacios de conversación, de liberación. Como lo decías, los espacios democráticos, sociales, de socialización son las escuelas. La familia tiene el primer gran espacio de diálogo. No imponer con la violencia, no imponer con una orden, sino establecer y decir por qué queremos hacer las cosas. Este acompañamiento es muy difícil porque papá y mamá no están, pero tenemos que romper con la idea de familia nuclear. No más familia nuclear, familia extensiva, porque ese es el modelo que tenemos y el modelo que mejor ha podido trabajar con los niños y niñas. ¿A qué me refiero con esto? Cito un autor, Tonucci. Incorporar a los abuelos, incorporar a los tíos, incorporar a todas las personas posibles de la familia que tal vez puedan estar ahí cuando tú no puedas estar ahí. Tener una idea de la familia mucho más amplia. Acompañar al niño o la niña cuando ves televisión, cuando ves programas. Y lo más importante, si no hay referentes, construyelos. Construye tus héroes. Construye con un dibujo, construye una idea, construye un concepto familiar. Que cuando el niño o la niña vaya al colegio esté seguro de lo que tiene, seguro y segura. Y que no se preste a esos referentes que un niño, una niña o un grupo de personas quiere hacer en torno a esa crueldad que tal vez quiera dibujar contra los demás. Claro, importante, ¿no? Que sepa quién es, de dónde viene y el valor que tiene por ser único. O sea, cada niño y cada joven no tiene comparación porque es único y especial. Eso es importante, la identidad, construir personalidades fuertes a través de la constitución de familias amplias, que todos tengamos un rol. Papá y mamá no están solos y a veces ni siquiera hay papá y mamá. Tenemos que incluir a todos y a todas las personas que podamos. Tonucci dice incluso hasta los vecinos. Poco exagerado, pero hay que incorporar a todas las personas que podamos para poder construir identidades fuertes. Desde la educación, ¿qué hacer? Ya, un primer punto, estar atentos a las señales de alerta. Docentes, tutores, padres de familia. Un segundo punto que yo recomiendo es comunicar los hechos de violencia, comunicar el bullying. Existen canales para reportar. Si usted quiere comunicar un hecho de violencia en contra de su hijo o su hija, puede ingresar a la página web del CICB. Hay una línea telefónica gratuita que atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche, que es el 0800 76 888.
0800-76-888. Ustedes nos llaman, hacemos el reporte. Y un tercer punto, ¿qué pasa si la escuela no lo quiere atender, no está respondiendo? Usted debe saber que existen protocolos para atender casos de violencia. Si la escuela le dice que no, estos protocolos sí existen. Y existen especialistas de convivencia, tanto en las direcciones regionales de educación como en las UGELes, que se encargan de ver los reportes. Muy bien, yo creo que vamos a tener que seguir hablando de este tema, pero quiero agradecerles el tiempo, los consejos y su sabiduría en este espacio. Gracias a Úrsula Bazán, abogada de familia, que hoy nos ha acompañado. También a Stephanie Arce, especialista de convivencia escolar de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar, a Sarita Oliden, psicóloga clínica, y a Jerjes Loaiza, sociólogo, por haber estado hoy aquí. Ese trabajo es un trabajo de todos como sociedad. Quiero decirles que a veces este mundo tan rápido nos estresa, y al estar estresados, la hormona del cortisol se va a unos niveles muy altos. Esa hormona nos ayuda a salir del peligro cuando tenemos situaciones de riesgo, pero también estar, como dice Marian Rojas Estapé, todo el tiempo con cortisol nos inflama. ¿Y saben qué pasa cuando estamos inflamados de cortisol? Se nos va la generosidad y la empatía. A veces el problema es eso, pero la solución está en la oxitocina. ¿Y saben qué nos da oxitocina? Un abrazo. Vamos a abrazar a nuestros hijos, vamos a abrazarnos como familia y vamos a empezar transformando la sociedad desde casa. Como dice un buen amigo mío, la caridad empieza por casa. Y a seguir trabajando, porque es nuestra responsabilidad. Y desde aquí, desde TV Perú, seguimos con el compromiso de aportar a la sociedad, porque nosotros, como el medio de comunicación de todos ustedes, sí estamos atentos a los problemas que vivimos en el día a día. Y hoy estamos aquí no solamente para hablar de bullying, sino para empezar un cambio y una transformación. ¿Por qué? Porque no es juego bullear a un niño o a un joven. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontraremos en otro especial de TV Perú. Muchas gracias. Gracias.